Buenos días, chicos. Gracias por la invitación. No, gracias a vos porque te habíamos propuesto los audios para no molestarte en la mañana, pero se dio esta comunicación y estamos más que contentos. No, un placer estar en vivo directamente, sí. Desde acá estamos Andrea Buceta, mi hermana Vivi, porque nos conocemos, y yo. Es el pediatra de mi hijo. Claro. Aunque no lo ve hace como 5 años, pero no importa. Es el pediatra de mi hijo. Sí, debe tirar la oreja. Tengo un poquito de eco y de retorno. A ver, vamos a ver, un poquito ahí. Vamos a ir mejorando. Bueno. Hola José, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Andrea, ¿cómo te va? Bueno, un poco, primero, agradecerte este ratito que nos das, que siempre es importante y lindo escucharte desde tu conocimiento. Agradecerte porque cada vez que hemos requerido de tu conocimiento predispuesto al 100%, eso no es poca cosa, desde las inquietudes que en este contexto que estamos viviendo. Y personalmente, cuando alguna urgencia con nuestros niños, yo tengo niños grandes, pero también he recurrido a vos, eso es no es poca cosa. Por ahí, como para empezar un poco, contarnos un poco de tus títulos, tus capacitaciones y empezar a explayarnos un poco en este contexto, qué significa el COVID y esta pandemia que estamos transitando. Bueno, gracias por las palabras. Es lo que tenemos que hacer los médicos, ¿no? Humanizarnos y tratar de hacer lo que uno juró. Yo me fui a estudiar a La Plata hace muchos años, desde Duñá. Me recibí de médico en la Universidad Nacional de La Plata, en la Facultad de Ciencias Médicas. Después hice la residencia de pediatría en el Hospital de Niños Sor María Ludovica. Después me vine para Duñá, estuve 6-7 meses y me volví al hospital. Hice la residencia de infectología pediátrica. Viví en el hospital porque eran tiempos complicados, no teníamos mucho recursos para alquilar, y mi maestra, la doctora González Ayala, que siempre le reconozco, tuvo la gentileza de hablar con los directivos del hospital y me dieron por un año lo que son los departamentos para la gente que viene a rotar de toda Latinoamérica. Y viví en el hospital un año, que nadie lo sabe, es la primera vez que creo que lo digo al aire. Y terminé la residencia de infectología, estuve casi 2 años. En el año 2000 me vine para acá. Fui profesor de la facultad en la cátedra de enfermedades infecciosas, estuve en el CONICET. Y muchas cosas más que ya son tantos años que me olvidé. Y hace 2 años, 1 año y medio, terminé la maestría en salud pública en la Facultad de Ciencias Médicas, que fue durante 2 años, viajaba una vez por mes y cursaba 4 días. Wow. Todos volvemos a la Universidad de La Plata, los que somos de ahí, los que nos formamos ahí, es como que siempre nos vuelve a llamar. Te cuento cómo fue la historia. Yo en realidad, hace 3 años estuve a punto de dejar mi profesión, realmente. ¿Hace cuánto, José? Y hace casi 3 años, sí. Ya dejaba la profesión, pero no por cuestiones de dedicarme a otra cosa. A mí me gusta mucho escribir, estoy terminando un libro, pero no era por eso, sino era porque me había cansado lo extra médico. A mí la medicina me encanta, la vocación, pero lo extra médico, todo eso me había hartado. Y la verdad que recurrí a aquellos sabios de la facultad que nos enseñaron, nuestros profesores. Yo he quedado con muy buena relación con 4 o 5 de ellos. Estoy hablando de gente, hizo la profesora González Ayala, que es una consultora internacional, pero ella siempre me consideró como un hijo y quedó una relación de cariño. Fui a la casa, le expliqué lo que me pasaba, me escuchó, como todos saben ahora, y lo único que me dijo al final: tenés que hacer la maestría en salud pública y eso te va a permitir ver otras ópticas que no te ha dado la Facultad de las Ciencias Médicas y te vas a entusiasmar de nuevo.
Lo mismo hice con el profesor Juan Reichenbach, quien tiene casi 14 libros publicados, y tengo el honor de también de que me recibió en su casa, y me dijo la misma palabra. Bueno, así que ahí mismo fui a la facultad, me quedé, me anoté, y a los 4 o 5 meses empezamos la maestría, que realmente me llenó porque me encontré con gente que ha ocupado, qué sé yo, te puedo decir, la doctora Silvia Delgado, que fue casi 12 años directora de atención primaria del Ministerio, un montón de gente muy humilde, que aprendí muchísimo, realmente, y eso me estimuló de nuevo, sí, como decían, como dijeron ellos, así fue. A seguir. Y ahora que tenés esta óptica, digamos, mucho más amplia respecto a la salud pública, ¿cómo crees que fue el tratamiento de los efectos de la pandemia en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires? Bueno, mira, Jorge, el tema de la pandemia es un tema muy difícil. Cuando uno empezó con esto y vio lo que hizo el gobierno al inicio, la verdad que nosotros teníamos un panorama y ahora tenemos totalmente otro, porque ahora tenemos una experiencia de 8 o 9 meses. Yo creo que el gobierno, la cuarentena del gobierno en su inicio fue muy importante, si no seguramente hubiéramos tenido muchísimo más muertos. Es muy difícil las cuarentenas, está comprobado que cuarentenas más de 45 o 60 días mundialmente en la historia de las pandemias no han dado resultado, pero bueno, yo creo que esa primera etapa fue muy buena. Convengamos que se recibe un país sin Ministerio de Salud, sí, que no es poca cosa, no hay estadística, eso claro. Es terrible. Recibe un ministerio con millones de vacunas encontradas en un galpón. Y yo hablo porque tengo conocimiento de la estructura del ministerio, lo poquito que había quedado. Se desmanteló todas las estructuras de la Secretaría del Ministerio y se sacaron todas esas personas de hace años de carrera sanitaria, que obviamente tiene un componente político, una idea política, pero son profesionales de carrera de alta gama, digamos, se lo sacaron del ministerio. En ese contexto, con hospitales destruidos que ya venían, obviamente, porque la salud pública yo creo que hace más de 25 o 30 años que viene en declive, de hecho he hecho un montón de publicaciones al respecto y eso me ha llevado también, como yo digo, el fuego amigo, que piense que uno no tiene una... Uno debe ser como sanitarista muy técnico y criticar lo que está mal, independientemente de la idea política que uno tiene. Y en ese contexto el gobierno se maneja bien en su primera etapa, y obviamente es muy difícil. Yo creo que para mí, desde la provincia, el error que se cometió fue no haber trabajado en forma conjunta, universalmente, con todos los distritos. Por ejemplo, no podía ser posible que Luján no tenga control en el ingreso y que Carlos Casares lo tenga. Ahí creo que faltó una norma unificadora, federal, que eso para mí ha sido lo que después conformó los conglomerados en el interior de la provincia de Buenos Aires. Carlos Casares ha sido la primera o la segunda ciudad que puso protocolos de ingreso en la provincia de Buenos Aires. Y hemos tenido muy buen resultado, pero individualmente eso no sirve, y eso yo creo que ahí falló la provincia. Después la provincia creo que vio ese panorama y determinó lo que son las fases en el interior de la provincia. Trató de hacer una fase unificada, pero ya creo que había dos motivos por el cual no se cumplieron. Una, que la población estaba cansada y harta y empezó a no dar importancia, y otra, que los intendentes, a lo mejor mal asesorados o no por sus autoridades sanitarias, no hicieron caso que era importante hacer una unificación de fases. Por eso hace poco la ministra
de la provincia criticó a estos 6 o 7 distritos que abrieron abiertamente el ingreso sin una consulta con la provincia, porque hay un estudio de fases que se debe respetar. Entre ellos Tandil. En el balance general creo que ha sido positivo, porque la verdad que nosotros no somos Gran Bretaña, ni somos Francia, ni somos China. Somos un país de subdesarrollo, con una estructura pública y privada muy deteriorada de salud, y que se recibió un país totalmente sin un Ministerio de Salud, que es el ente superior. Errores un montón, pero también hubo aciertos. Yo creo que también uno de los errores que ha tenido el gobierno es demasiado anuncio político y no político sanitario. Creo que, a ver, porque se priorizó esta cuestión de darle camas y recursos donde no los había. Sí, está bien lo que vos decís, Jorge. Lo que pasa es que hay una cuestión que se dejó de lado, que es el recurso humano. El recurso humano de salud viene hace casi 30 años deteriorado en su salario, en su capacitación, en sus leyes vigentes. Entonces, también es imposible mejorar el recurso humano en el medio de una pandemia cuando viene un deterioro de más de 30 años. Claro. Por eso te digo que en el contexto que agarró el gobierno yo veo más positivos que negativos. No es fácil, a nosotros nos cuesta en un distrito como Carlos Casares, que tiene 25.000 habitantes, no me quiero imaginar ser ministro de Nación, ¿no? De salud de nación o de provincia, porque también esto que vos decías, ¿no? La gente está harta, eso es verdad y queda en evidencia, el tema de los recursos y también la vastedad territorial. No podemos hacer, necesitamos esta aplicación de criterios que sean bien territoriales. Sí, yo comprendo lo que vos decís, pero por ejemplo cuando uno habla del recurso humano, yo creo que se debería pensar y estar pensando para que en pocos tiempos y pocos años todos los secretarios de salud de la provincia de Buenos Aires sean como mínimo máster en salud pública. Si nosotros no le damos excelencia a los cargos sanitarios, es muy difícil entender esto, porque por ahí a lo mejor vos encontrás un secretario de salud que tiene, no sé, su especialidad de clínica y le gusta un poco la parte política y la va llevando, pero no es lo mismo que ser técnico en la materia. Hay una gran diferencia y la verdad que cuando hicimos la maestría, una de las premisas de la maestría que decían los grandes profesores es que hasta que la provincia de Buenos Aires no tenga en cada distrito cabeza de una política sanitaria a un máster en salud pública o un diplomado en salud pública, es muy difícil todo esto, porque hay una desconexión entre los planes que salen del nivel central y lo que se hace terrenalmente. Claro, en realidad cuando uno lee los planes que salen del nivel central son muy buenos en estos 30 años. El problema es quién lo aplica en el terreno. Claro. Y lo aplican pocos. La perspectiva, lo que vos decís es que la perspectiva no es la misma de un médico a alguien especializado en salud pública. No, es del día a la noche. Claro. No. Nosotros tenemos otra visión, una visión general. Nosotros hemos visto filosofía, antropología, psicología, es decir, la maestría te da otra visión desde el corazón de la comunidad. Lo demás es una visión académica verticalista que te da la facultad organicista, del organismo que funciona o no funciona en cuanto a salud, digamos. Claro, sí. Por eso cuando uno habla de recurso humano, está bien que es cierto que el salario debe cumplir un rol predominante, ¿no? Es decir, no podemos hoy hablar de sueldos de 42.000 pesos en un profesional de la salud. Pero esto es un deterioro que viene de muchísimos años. Pero sí lo que es importante, determinar que la gente que ocupe cargos distritales en salud tenga una preparación académica, y la preparación académica de una salud pública es o un diplomado en salud pública o una maestría en salud pública.
Claro. Cambiando un poco de tema, y siempre dentro de lo mismo, pero ¿cómo se está preparando todo para que cuando aparezca la vacuna se hagan los operativos de vacunación en el interior? ¿Tenés información? ¿Se sabe algo? Sí, información tengo, pero te quiero aclarar un par de cosas de la vacuna. Yo no estoy de acuerdo cómo se anunció la vacuna. Digamos, yo no soy nadie, pero tengo la obligación de decir, creo que ha sido un anuncio muy político de que ya venía la vacuna en diciembre, y lo que tenemos para diciembre es una vacuna de las 10 que hay, nada más. Sí. Las 10 vacunas que hay en el mundo, todas están en fase 3. La fase 3 es aquella fase que se prueba la vacuna en el humano. Se prueba en el humano y se hace cada 3 meses una evaluación de los efectos adversos y de la efectividad de la vacuna, que se llaman estudios de cohortes. Cada 3 meses esos estudios se elevan a los órganos pertinentes, duran casi 2 años esos estudios, menos de 2 años no duran, y pueden prolongarse porque puede ser que en esos 2 años los efectos adversos sean diferentes y el ente regulador diga, no, esta vacuna tiene que seguir. De esas 10 vacunas que hay en el mundo, todas están en fase 3. ¿Cuál es la diferencia con la vacuna rusa? La vacuna rusa empezó la fase 3 a principios de septiembre y las demás empezaron a fines de julio. Entonces, por eso primero se comete un gran error, que decir que esta vacuna va a ser obligatoria y masiva. Ninguna vacuna en fase 3 puede ser obligatoria y masiva porque es anticonstitucional y viola los derechos individuales de las personas. Tiene que ser una vacuna voluntaria. ¿Qué está bien lo que ha hecho el gobierno para mí? El gobierno se anticipa y hace un precontrato y compra una producción a riesgo. Y está bien eso, porque en realidad no va a esperar que la vacuna esté confirmada al 100% para ir a comprarla, porque no la va a poder comprar. Claro, porque ya todos los gobiernos de ámbito sanitario deben comprar una vacuna a riesgo de la producción. ¿Qué es a riesgo de la producción? Que la vacuna sirva o no sirva. Ahora, el gobierno no va a aplicar una vacuna si no tiene una fase 3 realmente confirmada. Es lo que yo pienso, sabiendo lo que piensa Ginés, que lo conozco, y bueno, me parece que ahí hay un mensaje que para mí fue un mensaje muy político que se interpretó. Hay una oposición antivacuna que no tiene nada que ver con esto. La realidad es que esto se acaba con la vacuna, si no se acaba. Claro. Y me parece que el operativo, que bien como vos decís, Jorge, es otra de las cuestiones. Que también es importante determinarlo. Va a ser la primera vez en la historia del mundo, del sanitarismo, que se hace una vacunación masiva por una pandemia en esta característica. No hay experiencia. Por lo tanto, acá se va a requerir las Fuerzas Armadas, que es el único ente que tiene la logística para vacunar en todo el país. Claro, que tiene brazos en todos los lugares del estado. Claro, del pero territorio. Eso puede llevar a lo mejor entre 1 y 2 años. Wow. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer primeramente? Se va a vacunar a los grupos etarios de riesgo, los trabajadores de la salud y aquellos grupos etarios, es decir, mayores de 70 años, los que tienen enfermedades persistentes, bueno, todo lo que hemos escuchado este último tiempo. Sí. Eso por ahí nos puede llevar, si empieza en diciembre, de diciembre a marzo, abril. Claro. Igual... ¿Qué tiene de bueno esta vacuna rusa? La conservación. Hay vacunas que necesitan 18 grados para conservarse, por lo cual la logística es mucho más difícil, porque la vacuna no puede perder la cadena de frío en el traslado. Donde pierde la cadena de frío, la vacuna es ineficaz. Y se corre el riesgo de por ahí vacunar a 20.000 personas y que sea ineficaz. Y en la viceministra Carla Conti, que yo la conozco de muchos años, antes de ser lo que sea ahora, Bisotti. Bisotti, perdón, es alguien de mucha capacidad en vacunas. Ahora, eso no quiere decir que ella no esté al tanto de estas cuestiones. Obviamente que está al tanto. Yo creo que fue una falla en la comunicación.
porque enseguida la gente dice, bueno, esta es una vacuna experimental, no somos chanchitos de la India, etcétera, etcétera, etcétera. Y no es así. Todo gobierno debe comprar, en caso de una emergencia sanitaria, una vacuna a riesgo en la producción. Claro. Porque se tienen que anticipar, tiene que tener por lo menos 30 millones de dosis cuando la vacuna realmente esté bien. Y lo que se va a hacer acá en el país, para mí, a lo mejor me equivoco, es finalizar una fase 3, porque la vacuna va a ser voluntaria. Claro. Y no tengo duda que del nivel que viene de Rusia, de China o de Gran Bretaña o de Estados Unidos, donde venga, es un primer nivel. En ese nivel no hay vacunas que empiecen una fase 3 con mucha duda. Claro, son instituciones experimentadas ya en hacer vacunas, digamos, eso es lo que decís. Sí, Jorge, sí. Lo que pasa es que lamentablemente se lucha contra... Cualquiera puede opinar de esto. José, más allá de todas estas cuestiones de la vacuna, que claramente lo estás explicando, nosotros también tenemos que seguir pensándonos en este contexto con todos los cuidados, porque no es que llegó la vacuna y ya está, se terminó todo lo que vivimos durante todo este tiempo atrás, estos 200 y pico de días, ¿no? ¿Cómo deben accionar las políticas de ahora en adelante, no, las que se vienen llevando, y estas fases nuevas que hay, los colores amarillo, rojo, que depende de la situación que está, que depende de los casos, que si crece, que si baja, que la vuelta a la escuela, este contexto actual, más allá de la vacuna, que pueda estar todo preparado, que se den las condiciones y demás, no relajamos, ¿cómo seguimos? Bueno, ese punto que vos decís es muy importante. Nosotros escribimos hace 5 meses y titulamos "Hay que acostumbrarse a convivir con el virus". Este acostumbramiento es de muchos años, porque en el último informe de la OMS de antes de ayer se está planteando la posibilidad de que el coronavirus pase a ser de una enfermedad, de una pandemia, a ser una enfermedad, digamos, ya endémica. Claro. Creo que en muy poco tiempo la OMS la va a pasar de pandemia a endémica, es decir, es una enfermedad que está en todos los países y está para quedarse. Por ejemplo, el dengue. Claro. Entonces, en ese contexto uno tiene que decir, acostumbrarse a vivir con el virus. Mi experiencia personal, de lo que yo he visto y lo que trabajo en Casares, es que la gente ha sido en una primera etapa muy obediente y desde mes y medio de la pandemia en acá ha sido totalmente desobediente. Puede tener sus razones, pero acá hay que tener en cuenta que nos contagiamos y no nos cuidamos. Si yo ando por el centro de 9 de julio y veo los bares llenos, sin los protocolos, y voy a los negocios y hay gente que no tiene barbijo y ya no, y bueno, nos vamos a seguir contagiando. Sí. Entonces, es muy importante lo que vos decís. La gente está cansada, está malhumorada, está con problemas económicos muy importantes. Entonces, como bien decís, no hay que pensar que esto es mágico, porque si eso se empieza a vacunar en diciembre, vacunar a todo un país puede puede tardar a lo mejor entre 12 y 24 meses por la logística. Claro. Mientras tanto, yo creo que el COVID se va a transformar en una enfermedad endémica que va a tener brotes anuales, como pasa con el dengue, como pasa por ahí con alguna otra enfermedad, y nos vamos a tener que vacunar 2 veces por año. Es una vacuna que tiene una inmunidad de 6 meses. Pero mientras tanto va a haber problemas. Ahora, ¿cómo se soluciona esto o cómo uno puede mejorar? Yo creo que hay una de las patas importantes en una pandemia, que es la comunicación de las autoridades sanitarias a la comunidad. Y yo no voy a identificar distritos porque sería no tener ética, pero yo creo que no se puede pretender que la comunidad asimile cómo es esto si solamente comunicamos los números de casos. Sí, claro. Esto no es una cuestión numérica, esto es una cuestión de educación a la comunidad de una nueva enfermedad que hay que acostumbrarse a vivir con ella. Mientras nosotros
transformemos esto en una cuestión de tengo 100, tengo 50, subo 200, estoy saturado, la comunidad no va a entender de qué se trata. Tenemos que dar un giro de 180 grados y ser educadores de la comunidad de las enfermedades sanitarias. Claro. Y ese para mí ha sido un defecto muy importante de la mayoría de los distritos de la provincia de Buenos Aires. Hay algunas excepciones. Uh-huh. Y no es meramente. Ahora, ¿por qué ocurre eso? Ocurre eso porque quien comanda las situaciones tiene una formación académica verticalista desde la universidad, de la Facultad de Ciencias Médicas, y no una visión comunitaria, multidisciplinaria, psicológica, antropológica, filosófica, etcétera, etcétera. Y en este contexto... Y ahí está la clave, porque ahora vamos a convivir con esto. A la gente se le va a decir viene la vacuna y la gente piensa que ya en enero se va a poner la vacuna y no es así. Es decir, la vacunación va a ser progresiva, lenta, porque obviamente la logística tiene que ser así, y el COVID va a estar con menos, con más, pero va a seguir estando. ¿Qué nos dejó el COVID o qué nos está dejando? Bueno, lo primero, la realidad de la estructura sanitaria. Sí. Sirvió para hacer un diagnóstico, aunque haya... Las miserias humanas de los sistemas sanitarios. Uh-huh. Sí. Porque la verdad no hay un 100% de colaboradores como debería haber, excepto los que están en la trinchera siempre. Uh-huh. Tercero, el poder de los intendentes de decidir cuestiones, no sé si son políticas o no políticas, de un día para otro decir abro todo, todos afuera, hagan una inmunidad de rebaño, como si esto fuera tan sencillo. Nosotros estamos viendo que ciudades como Inglaterra, como Japón, como Europa, como Estados Unidos están teniendo rebrotes importantísimos. Uh-huh. Uh-huh. Entonces esto no es, hay que manejarlo con mucho cuidado. Nosotros ahora hemos sido muy criticados políticamente, ¿no? En Carlos Casares, porque mantenimos en rigor los accesos. Uh-huh. Sí. La realidad es que hemos hecho un estudio desde el 10 de octubre que los 6 distritos que abrieron los accesos en forma brusca de un día para otro aumentaron su número del 35 al 61% de positivos. Wow. Eso puede ser casualidad o causalidad, pero aumentaron. De hecho, algunos de estos municipios están replanteándose de volver a cerrar los controles, porque en realidad no es que uno quiere sitiar una ciudad, lo que uno tiene que hacer cuando elimina un control es eliminarlo en forma progresiva. Uh-huh. No se puede eliminar un control, si estamos hablando de control verdadero, yo no hablo de control de aquel que te pone una pistolita para la fiebre y entrar, eso no es control. Eso es escenografía. Tener una aplicación en el teléfono, en donde tengamos todos los datos, donde se le pida PCR, o sea, es un control estricto. Es exacting. Claro. Ese control estricto tiene que eliminarse en forma progresiva de acuerdo a la curva epidemiológica que vos tengas en el distrito. Vos no podés, si la curva va subiendo, eliminar un control en forma brusca porque si tenemos circulación. Ajá. Bueno, porque es lo que se ha planteado. Es decir, tenemos circulación. Sí, vos podés tener una circulación de dos características, o controlada o no controlada. ¿Cuándo es controlada? Cuando vos podés hacer desde la autoridad sanitaria los árboles epidemiológicos de los contagiados para poder bloquear. Uh-huh. Claro. Cuando ocurre eso, vos podés abrir en forma progresiva un control. Ahora, cuando vos tenés una circulación no controlada, es decir, que no podés hacer los árboles para bloquear, no podés controlar, hay ciudades que los negocios no se cierran a pesar de que son positivos, entonces ahí la cuestión cambia, el número te va a crecer, es indudablemente que te va a crecer. ¿Y qué pasa con el número que crece? Bueno, cuando el número, si vos tenés en la estadística de la región sanitaria el 91% de los COVID positivos
se tratan en domicilio y el 9% se interna, vos tenés que trabajar sobre ese 9% y la estructura de camas que vos tenés. Y tenés que tratar de que el número no se te vaya de 100 a 600. Porque cuando llegue a 1500, si vos tenés el promedio de camas que hay en estos distritos de la provincia de Buenos Aires, son entre 60 y 120. Eso es lo que varía en toda la provincia. Entonces, si vos tenés esos números, entre 600 y 1400 positivos, vas a tener grandes problemas con ese 9%. Claro. Entonces hay que trabajar en una mesa de salud en donde algunos se dediquen a la parte estadística en serio y otros se dediquen a la ejecución de esa estadística. Que no sea meramente tirar números sin significado. No, y yo creo que el error de muchos intendentes ha sido ese, por un adelantamiento político, por no sé por qué, ¿no? La verdad. Esto, a mí me pasa, yo cuando tengo 1000 dudas, y las dudas que tengo se las pregunto a mi profesora González Ayala. Claro. Tengo referentes. La formación más o menos va por ese camino, porque cuando se formó una persona así va, pero dudas hay un montón. Entonces cuando yo pregunto estas dudas que he tenido, yo no puedo abrir un distrito, no puedo abrir Carlos Casares si no tengo un seguimiento de los distritos que han abierto. Y si los distritos que han abierto han subido entre el 35 y el 62%, tengo que pensarlo. Claro. José. No es fácil. Ahora, también corremos con lo político, las redes sociales, que uno se tiene que abstener de todo eso, ¿no? Uno tiene que hacer un trabajo sanitario. Pero que también son otra lucha a la que se le tiene que dar algún interés, porque tienen su fuerza de presión. Sí, hoy el gran problema que hay es la saturación del personal de salud. Es decir, el personal de salud está agobiado, está cansado. En ese agobiamiento y cansancio aparecen trastornos psicológicos, trastornos psiquiátricos. Hay un innumerable de cuestiones. Nosotros tenemos un equipo desde el inicio, un grupo de psicólogos que recorre permanentemente a los profesionales y tenemos una estadística de los síntomas de los profesionales y de los trabajadores de la salud. Hoy el gran problema es el cansancio y los trastornos psicológicos del personal de salud. José, pensando en una política, por ahí una ocurrencia, ¿no? Ya pensar en un comité de crisis como una secretaría dentro de la Secretaría de Salud estable, con un equipo que trabaje en esta cuestión, viendo que la pandemia va a seguir por un tiempo prolongado, no pensándolo como un equipo de trabajo casi provisorio como arrancó allá en marzo, ¿no? Esa sería como una estrategia pensando en acompañar a los agentes de salud, pensando... Sí. Mirá, sí, Andrea, yo estoy terminando un libro, si Dios quiere lo termino para fin de año. En uno de los capítulos hablo de dos cuestiones. Yo ya no creo más en las direcciones unipersonales o bipersonales de los hospitales. Yo creo que los hospitales deben tener una mesa de salud, pero no una mesa de salud de gente que no sepa, una mesa de salud de gente que sepa. Y lo mismo planteo en lo que son los distritos con Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud, con la figura unilateral de un secretario o secretaria de salud, no sirve más. Debe haber una mesa de salud constituida no por médicos, por psicólogos, por antropólogos, por sociólogos, por médicos. Debe ser una mesa de salud que tenga una mirada de la comunidad en toda su faceta. Y los médicos no tienen una mirada en toda su faceta. Eso es lo que no entendemos. Los médicos tienen una mirada de enfermedad, se cura, no se cura, le bajo la fiebre, no le bajo la fiebre. Y eso no es salud. Hay que releer a Ramón Carrillo, cuando hace 50 años escribía y hablaba de lo social y lo salud, y hay que leerlo y releerlo. Y que lo comunitario está atravesado por un montón de discursos, eso también tenemos que entender, ¿no? Están los discursos de los médicos, pero también está el discurso de los participantes de la comunidad, y de otros profesionales y de los que son interesados en el funcionamiento de una sociedad. Ahí es donde... Sí, Jorge, claro, es así, pero esto para mí es mucho más sencillo. Yo creo que lo primero que uno tiene que conocer en un distrito es el corazón del barrio. Claro. Si uno no conoce el corazón del barrio, no puede hacer nada. ¿Cómo lo conoce? Haciendo un censo sanitario de cada barrio. Con el censo sanitario tenés una realidad de cada barrio. Haciendo calle, de esa hipótesis,
haces una estrategia, y a partir de una estrategia haces acción. Esa acción y estrategia lo debe hacer una mesa de salud. Pero hay que embarrarse, José María. En el medio de eso hay un montón de estudios que se hacen, pero pasa así. Ahora, si vos realmente decís, bueno, voy a poner 10 médicos más en la salita X, y vos buscás vos no tenés que esperar la enfermedad. Vos lo que tenés que esperar es que la enfermedad no venga al lugar de trabajo. Y este es el gran problema que tenemos nosotros. Claro. Cuando hace 40 años se habla de prevención no es sacar un plancito y dar charlas. Es mucho más profundo. Bueno, José María, la verdad que nos dejaste como pensando en un montón de cosas, un montón de cosas nuevas. Te llamamos por esta honestidad intelectual que nos ayuda a analizar un poco la realidad que nos pasa por encima, ¿sí? Y te agradezco todo esto que nos has dado. ¿Alguna vez pensaste cuando estudiabas que iba a haber una pandemia de este tipo y que vos ibas a estar acá? No, nosotros lo que yo más había tenido era el brote importante de sarampión que tuvimos en la provincia de Buenos Aires, que estábamos en el Niño y se nos morían los chiquitos en los pasillos del hospital de ahí. Pero no, esto es la primera vez que la he vivido. La verdad que estoy por si Dios quiere en marzo iniciar, ya estamos viendo todo el trabajo, vamos a volcar todo el trabajo de Carlos Casares en un libro. Y vamos a hacer una tesis académica sobre el trabajo. Creo que ha sido muy interesante, y no porque lo diga yo, sino porque González Ayala está muy conforme con ese trabajo. Bueno, por ahí para marzo ya te podemos invitar acá al piso y te venís a la radio. Nos vacuna, nos traes a alguien que nos vacune. A los tres. Sí, les agradezco a los tres la invitación. Realmente es un honor para mí. A mí me gusta mucho transmitir esto. Yo tengo muchos errores más que aciertos, pero yo confío mucho en la sanidad de lo comunicacional. Bueno. Y desde lo práctico y desde lo asistencial, creo, y me refiero a las palabras del gran René Favaloro, que nos decía que sin humanización no merecemos ejercer nuestra profesión. Creo que si no hay un cambio desde lo humano, difícilmente podamos volcar algo, porque algo que está para otro programa, pero detrás de esto hay un mercado, y el mercado ha opacado el sanitarismo. ¿Cuánto nos queda por charlar? La única manera de derrotar ese mercado es a través de un gobierno que tenga una política sanitaria pública integradora, pública, privada, en serio. Un Estado presente. Un Estado presente. Gracias, Julio. Gracias, José María Julio. Muchísimas gracias, José. Un gusto haber hablado con vos. Y cada día... Bueno, y volvemos. Muy interesante la charla, ¿eh? Muy interesante. Y unos conceptos interesantísimos. Y de acá... Una persona capacitada, que sabe del tema, con título nuestro. Repensándose todo el tiempo. Digo, a mí me llamó la atención eso de, bueno, iba a dejar mi profesión y fui a hablar con mis referentes a mí me académicos. Sí, decir, hay gente que sabe más que yo y me está ayudando. Sí. Y por eso volví a mi profesión, amándola siempre. Interesante, importante empezar a mirar y reconocer lo que tenemos en nuestro distrito, ¿no? Cuánta gente con conocimientos que se capacita aún teniendo su carrera ya y su título colgado. La tuvimos también acá, la doctora, usted no estaba Silvia, la tuvimos a la doctora Marcela Loza. También. A la doctora Viegas que también. Es de 9 de julio. Excelentes formaciones, y que por ahí uno, como usted dice, no reivindicamos lo propio, digamos. Bueno, nos quedan poquitos minutos.